Hola a todos, mis queridos suscriptores. Estoy de vuelta. Después de una pausa inesperada y de perder la monetización, he trabajado arduamente para regresar con más fuerza que nunca. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su paciencia y apoyo durante este tiempo. No saben cuánto he extrañado crear contenido para ustedes. A partir de ahora, estoy comprometido a no volver a irme. He estado preparando mucho contenido nuevo y emocionante que estoy seguro les encantará. Desde fics de anime, animados, hasta live actions increíbles, hay algo para todos. Así que asegúrense de activar la campanita para no perderse ninguna de mis nuevas publicaciones. Vamos a hacer de este viaje algo espectacular juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Empecemos este vídeo. Regreso contenido nuevo gracias YouTube. Comencemos. Chapter 11. Witnesses. 8:55 Am Kaminari, eres demasiado lento. A la entrada del parque Oniya, Tetsu permanecía impaciente con una camiseta blanca y jeans, su tono casi acusatorio mientras Kaminari se acercaba. ¿Eh? Kaminari miró su reloj, que tenía como tema a Pikachu, por supuesto, y luego miró a Tetsu, desconcertado. ¿Qué quieres decir? No llego tarde. Quedamos en encontrarnos a las 9. Kaminari había dormido un poco más esa mañana, disfrutando de una rara noche de descanso completo después de la emoción de la barbacoa de la noche anterior. No había tenido prisa. Después de todo, solo había un paseo corto hasta el parque. Según su reloj, había llegado perfectamente a tiempo. Eran las 8:55, 5 minutos antes. Pero Tetsu no se lo permitió. Llegar a la hora exacta no es suficiente, le dijo, con una voz inesperadamente seria. Siempre debes intentar llegar al menos 10 minutos antes. Media hora, si es posible. Nunca se sabe lo que puede pasar en el camino. Kaminari se quedó un poco desconcertado. Para alguien que parecía tan rudo, Tetsu tenía un sentido del tiempo sorprendentemente estricto. Esta seriedad inesperada agregó una nueva dimensión a la percepción que Kaminari tenía de él, profundizando su apreciación por el carácter del chico. Tal vez valiera la pena mantener a este tipo cerca después de todo. Un usuario de Don con una personalidad sencilla, sentido de la disciplina y un sólido conjunto de principios definitivamente podría ser un aliado conable. Alguien con quien podías contar para que te cuidara las espaldas. Bueno, eso es justo lo que me enseñó mi papá y añadió Tetsu, rascándose la cabeza tímidamente. Y cierto. Kaminari le dirigió una mirada inexpresiva y luego se rió entre dientes. ¿Sabes? Si no hubieras dicho esa última parte, habrías sonado mucho más genial. Espera, ¿en serio? Tetsu se tocó el pelo de punta instintivamente y luego se rió torpemente. Entonces haz como si no hubiera dicho eso. Kaminari puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza con una sonrisa, pasó junto a Tetsu y se dirigió al parque. Vamos, tenemos cosas que hacer. ¿Qué? Tetsu se apresuró a alcanzarte. Todavía no me has dicho por qué estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? Créeme, te llevaré a un lugar interesante, dijo Kaminari con una sonrisa cómplice. Tetsu parecía escéptico. No me traerás aquí solo para que me des una vuelta por el parque, ¿verdad? Preguntó con cautela. Quiero decir, he vivido en Saitama toda mi vida. He estado en el parque Omiya como, una docena de veces. Kaminari sacudió la cabeza, divertido por lo lejos que estaba de la verdad Tetsu. No, no es eso. Hay un lugar que quiero mostrarte. Está más adentro del parque, un pequeño lugar secreto. Tetsu parecía que iba a decir algo más, pero Kaminari lo interrumpió. Ya lo verás cuando lleguemos allí. Continuaron caminando y se adentraron más en el parque. Después de unos 10 minutos, llegaron a una zona donde poca gente se aventuraba. Los árboles se hicieron más densos y los sonidos de los senderos principales se desvanecieron. El denso follaje de los cerezos centenarios bordeaba el estrecho sendero de tierra y la maleza bloqueaba la vista en todas direcciones. Entonces Kaminari se desvió abruptamente del camino y se abrió paso a través de una espesura de arbustos. Tetsu vaciló, sintiendo una extraña sensación de inquietud.
Se le cruzó por la mente la idea de que tal vez no se trataba solo de mostrarle un lugar secreto. ¿Era una especie de prueba? O peor aún, una extraña iniciación. Sus pasos vacilaron y susurró nervioso. ¿Caminar y qué? Caminar y miró hacia atrás sin detenerse, ya cerca del nal del camino arbolado. Es que y tartamudeó Tetsu. Mira, soy un hombre heterosexual, ¿vale? A mí, solo me gustan las chicas y qué. Kaminari se quedó paralizado a mitad de camino, procesando lo que Tetsu acababa de insinuar. Luego miró a su alrededor y, finalmente, entendió a qué se refería su amigo. Idiota. Gritó Kaminari, volviéndose para mirarlo a la cara, con el rostro deformado por una mezcla de incredulidad e irritación. ¿En qué clase de tonterías estás pensando? Ah, ¿así que no es eso? La confusión de Tetsu se transformó en alivio. Se dio cuenta de que había malinterpretado por completo la situación. Claro que no. Dios, solo sígueme, gruñó Kaminari, avanzando con renovada determinación. Ya casi llegamos. Pero mientras Kaminari se adentraba más en la espesura, se dio cuenta mentalmente de que le debía a Tetsu una pequeña revancha por ese momento incómodo. Claro, el tipo era más alto, pero realmente creía que Kaminari perdería en un duelo 1 contra 1. ¡Qué broma! La altura no lo era todo. Tetsu podía medir 1,74 metros, pero Kaminari no era precisamente bajo, pues medía 1,68. Además, esa diferencia no era un gran problema. No era como si Kaminari estuviera celoso ni nada por el estilo. De ninguna manera. Ni una sola posibilidad. Aquí estamos, anunció Kaminari, saliendo de la maleza y entrando en un claro. Tetsu apareció justo detrás de él y de inmediato se encontró sin palabras. El espacio que tenían frente a ellos era aproximadamente del tamaño de una cancha de baloncesto, rodeado por todos lados por una espesa vegetación. En el otro extremo, un pequeño montículo elevado sobresalía del suelo, marcado con innumerables marcas de quemaduras ennegrecidas. Parecía haber sido sometido a años de abuso, lleno de cráteres y rayas oscuras. Cerca de allí, había una sombrilla amarilla clavada en el suelo, con su dosel adornado con docenas de diminutos dibujos de Pikachu. Debajo había una mesa de plástico y un par de sillas a juego. Sobre la mesa había un despertador de Pikachu que hacía tic-tac en silencio. Pero lo que realmente llamaba la atención era el propio suelo y la superficie agrietada del montículo. La tierra estaba plagada de profundas suras de diversos tamaños que entrecruzaban la zona como una intrincada red. La visión de todo ello dejó a Tetsu con la boca abierta. ¿Estás bromeando? ¿Qué pasa con este lugar? Exclamó con los ojos muy abiertos. Parece una especie de campo de batalla. No exactamente, dijo Kaminari con voz firme. Caminó hacia el montículo, dándole la espalda a Tetsu, y puso una mano sobre su superficie áspera. Esto no es un campo de batalla. Es un campo de entrenamiento. Mi campo de entrenamiento. Se dio la vuelta para mirar a Tetsu con expresión seria. He estado viniendo aquí durante los últimos 9 años, practicando y renando mi don. Cada marca, cada grieta que ves es un testimonio del esfuerzo que he puesto. La mirada de Kaminari se desvió hacia el despertador de Pikachu que estaba sobre la mesa, un pequeño y silencioso compañero que había estado presente en casi todas esas sesiones de entrenamiento. Para él, ese pequeño rincón del parque era más que un lugar para entrenar. Era un testimonio de su determinación y crecimiento. Entonces continuó, su tono más ligero mientras extendía una mano hacia Tetsu. ¿Qué te parece? ¿Quieres entrenar conmigo aquí? Supongo que nunca has tenido la oportunidad de pelear con alguien mientras usas tu don a máxima potencia, ¿verdad? 8:55 AM. Kaminari, eres demasiado lento. A la entrada del parque Oniya, Tetsu permanecía impaciente con una camiseta blanca y jeans, su tono casi acusatorio mientras Kaminari se acercaba. ¿Eh? Kaminari miró su reloj, que tenía como tema a Pikachu, por supuesto, y luego miró a Tetsu, desconcertado. ¿Qué quieres decir? No llego tarde. Quedamos en encontrarnos a las 9. Kaminari había dormido un poco más esa mañana, disfrutando de una rara noche de descanso completo después de la emoción de la barbacoa de la noche anterior. No había tenido prisa. Después de todo, solo había un paseo corto hasta el parque. Según su reloj, había llegado perfectamente a tiempo. Eran las 8:55, 5 minutos antes. Pero Tetsu no se lo permitió.
Llegar a la hora exacta no es suficiente, le dijo, con una voz inesperadamente seria. Siempre debes intentar llegar al menos 10 minutos antes. Media hora, si es posible. Nunca se sabe lo que puede pasar en el camino. Kaminari se quedó un poco desconcertado. Para alguien que parecía tan rudo, Tetsu tenía un sentido del tiempo sorprendentemente estricto. Esta seriedad inesperada agregó una nueva dimensión a la percepción que Kaminari tenía de él, profundizando su apreciación por el carácter del chico. Tal vez valiera la pena mantener a este tipo cerca después de todo. Un usuario de Gon con una personalidad sencilla, sentido de la disciplina y un sólido conjunto de principios definitivamente podría ser un aliado conable. Alguien con quien podías contar para que te cuidara las espaldas. Bueno, eso es justo lo que me enseñó mi papá y añadió Tetsu, rascándose la cabeza tímidamente. Y cierto. Kaminari le dirigió una mirada inexpresiva y luego se rió entre dientes. ¿Sabes? Si no hubieras dicho esa última parte, habrías sonado mucho más genial. Espera, ¿en serio? Tetsu se tocó el pelo de punta instintivamente y luego se rió torpemente. Entonces haz como si no hubiera dicho eso. Kaminari puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza con una sonrisa, pasó junto a Tetsu y se dirigió al parque. Vamos, tenemos cosas que hacer. ¿Qué? Tetsu se apresuró a alcanzarte. Todavía no me has dicho por qué estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? Créeme, te llevaré a un lugar interesante, dijo Kaminari con una sonrisa cómplice. Tetsu parecía escéptico. No me traerás aquí solo para que me des una vuelta por el parque, ¿verdad? Preguntó con cautela. Quiero decir, he vivido en Saitama toda mi vida. He estado en el parque Omiya como, una docena de veces. Kaminari sacudió la cabeza, divertido por lo lejos que estaba de la verdad Tetsu. No, no es eso. Hay un lugar que quiero mostrarte. Está más adentro del parque, un pequeño lugar secreto. Tetsu parecía que iba a decir algo más, pero Kaminari lo interrumpió. Ya lo verás cuando lleguemos allí. Continuaron caminando y se adentraron más en el parque. Después de unos 10 minutos, llegaron a una zona donde poca gente se aventuraba. Los árboles se hicieron más densos y los sonidos de los senderos principales se desvanecieron. El denso follaje de los cerezos centenarios bordeaba el estrecho sendero de tierra y la maleza bloqueaba la vista en todas direcciones. Entonces Kaminari se desvió abruptamente del camino y se abrió paso a través de una espesura de arbustos. Tetsu vaciló, sintiendo una extraña sensación de inquietud. Se le cruzó por la mente la idea de que tal vez no se trataba solo de mostrarle un lugar secreto. ¿Era una especie de prueba? O peor aún, una extraña iniciación. Sus pasos vacilaron y susurró nervioso. ¿Kaminari qué? Kaminari miró hacia atrás sin detenerse, ya cerca del nal del camino arbolado. Es que y tartamudeó Tetsu. Mira, soy un hombre heterosexual, ¿vale? A mí, solo me gustan las chicas y qué. Kaminari se quedó paralizado a mitad de camino, procesando lo que Tetsu acababa de insinuar. Luego miró a su alrededor y, finalmente, entendió a qué se refería su amigo. Idiota. Gritó Kaminari, volviéndose para mirarlo a la cara, con el rostro deformado por una mezcla de incredulidad e irritación. ¿En qué clase de tonterías estás pensando? Ah, ¿así que no es eso? La confusión de Tetsu se transformó en alivio. Se dio cuenta de que había malinterpretado por completo la situación. Claro que no. Dios, solo sígueme, gruñó Kaminari, avanzando con renovada determinación. Ya casi llegamos. Pero mientras Kaminari se adentraba más en la espesura, se dio cuenta mentalmente de que le debía a Tetsu una pequeña revancha por ese momento incómodo. Claro, el tipo era más alto, pero ¿realmente creía que Kaminari perdería en un duelo 1 contra 1? ¡Qué broma! La altura no lo era todo. Tetsu podía medir 1,74 metros, pero Kaminari no era precisamente bajo, pues medía 1,68. Además, esa diferencia no era un gran problema. No era como si Kaminari estuviera celoso ni nada por el estilo. De ninguna manera. Ni una sola posibilidad. Aquí estamos, anunció Kaminari, saliendo de la maleza y entrando en un claro. Tetsu apareció justo detrás de él y de inmediato se encontró sin palabras. El espacio que tenían frente a ellos era aproximadamente del tamaño de una cancha de baloncesto, rodeado por todos lados por una espesa vegetación.
En el otro extremo, un pequeño montículo elevado sobresalía del suelo, marcado con innumerables marcas de quemaduras ennegrecidas. Parecía haber sido sometido a años de abuso, lleno de cráteres y rayas oscuras. Cerca de allí, había una sombrilla amarilla clavada en el suelo, con su dosel adornado con docenas de diminutos dibujos de Pikachu. Debajo había una mesa de plástico y un par de sillas a juego. Sobre la mesa había un despertador de Pikachu que hacía tic-tac en silencio. Pero lo que realmente llamaba la atención era el propio suelo y la superficie agrietada del montículo. La tierra estaba plagada de profundas suras de diversos tamaños que entrecruzaban la zona como una intrincada red. La visión de todo ello dejó a Tetsutetsu con la boca abierta. ¿Estás bromeando? ¿Qué pasa con este lugar? Exclamó con los ojos muy abiertos. Parece una especie de campo de batalla. No exactamente, dijo Kaminari con voz roume. Caminó hacia el montículo, dándole la espalda a Tetsutetsu, y puso una mano sobre su superficie áspera. Esto no es un campo de batalla. Es un campo de entrenamiento. Mi campo de entrenamiento. Se dio la vuelta para mirar a Tetsutetsu con expresión seria. He estado viniendo aquí durante los últimos 9 años, practicando y renando mi don. Cada marca, cada grieta que ves es un testimonio del esfuerzo que he puesto. La mirada de Kaminari se desvió hacia el despertador de Pikachu que estaba sobre la mesa, un pequeño y silencioso compañero que había estado presente en casi todas esas sesiones de entrenamiento. Para él, ese pequeño rincón del parque era más que un lugar para entrenar. Era un testimonio de su determinación y crecimiento. Entonces continuó, su tono más ligero mientras extendía una mano hacia Tetsutetsu, ¿qué te parece? ¿Quieres entrenar conmigo aquí? Supongo que nunca has tenido la oportunidad de pelear con alguien mientras usas tu don a máxima potencia, ¿verdad? Chapter 12. Can't Keep Up. ¿Peleando con dones? Los ojos de Tetsutetsu se abrieron de par en par, sorprendido. Kaminari había esperado al menos alguna vacilación, tal vez incluso una negativa, pero la reacción entusiasta del muchacho lo tomó por sorpresa, haciendo inútiles todas las palabras de persuasión que Kaminari había preparado. ¿En serio? ¿De verdad vamos a luchar usando nuestros dones? Preguntó Tetsutetsu, con la voz llena de emoción. Miró a Kaminari, casi esperando que diera marcha atrás o cambiara de opinión. Después de todo, usar dones en una pelea era técnicamente ilegal a menos que fueras un héroe con licencia, y había estado deseando una oportunidad como esta durante mucho tiempo. Durante años, su propio don había parecido un desperdicio, incapaz de ser utilizado para nada significativo. ¿Había algo más frustrante? Por supuesto, confirmó Kaminari sin dudarlo. Es exactamente por eso que te traje aquí. Ante esto, la emoción de Tetsutetsu alcanzó nuevas cotas. No pudo evitar mirar a Kaminari con aún más entusiasmo. Pero un destello de duda cruzó su rostro y frunció el ceño ligeramente cuando se le ocurrió una idea. ¿Pero y si te hago daño? Preguntó con un tono de preocupación en la voz. Después de todo, su don no consistía solo en estar hecho de acero, sino también en poseer el poder y la resistencia que éste conlleva. Podía romper rocas de un solo puñetazo y, si golpeaba a Kaminari demasiado fuerte por accidente y... ¿Me lastimaste? Se burló Kaminari, que ya veía hacia dónde se dirigían los pensamientos de Tetsutetsu. Pero necesitaba que Tetsutetsu peleara sin contenerse, así que se tragó su diversión y dejó que su conanza brillara. Creo que estás soñando si crees que eso sucederá, replicó sonriendo. Crack. La electricidad crepitó cuando Kaminari apretó los puños y arcos de relámpagos dorados serpentearon por su piel. Miró a Tetsutetsu con una mirada de frío desdén, su cuerpo brillando con energía. Tu don puede ser duro, pero el mío, hizo una pausa, dejando que la electricidad chisporroteara para causar efecto. Está en un nivel completamente diferente. Tetsutetsu parpadeó y se quedó sin palabras por un momento. No esperaba ver ese lado de Kaminari. En el poco tiempo que se habían conocido, Kaminari parecía un tipo tranquilo y relajado. Pero ahora había un fuego en sus ojos que Tetsutetsu no había visto antes. Sin embargo, no le molestaba. En todo caso, lo enardece aún más. Después de todo, ¿qué sentido tiene una pelea si tu oponente no tiene algo de fuego propio? Ja ja ja. Entonces no me culpes por no contenerme. Exclamó Tetsutetsu, con su voz resonando de emoción.
Con una respiración profunda, activó su don, y todo su cuerpo se volvió de un negro brillante mientras el acero lo envolvía de la cabeza a los pies. Apretó los puños, probando su forma endurecida, y el sonido del metal rechinando contra el metal resonó en el claro. Auge. Con un paso poderoso, Tetsutetsu se lanzó hacia adelante y el suelo bajo sus pies se quebró por la fuerza. Se lanzó contra Kaminari como un ariete humano, con sus puños revestidos de acero listos para aplastar todo lo que se interpusiera en su camino. Crack. La electricidad se arqueó a través del cuerpo de Kaminari mientras se preparaba para enfrentarse a Tetsutetsu. Necesitaba medir la diferencia de fuerza entre ellos y no había mejor manera que un choque directo. Puño de luz eléctrica. Vamos. Rugió Tetsutetsu. Vio el puño de Kaminari chisporrotear con electricidad y sintió que su entusiasmo crecía. Estaba seguro de que su acero sería más que suficiente para un pequeño rayo. Auge. Los dos puños chocaron y el impacto provocó una onda expansiva que recorrió el claro. La electricidad dorada explotó desde el puño de Kaminari y él la sintió atravesar el brazo de Tetsutetsu. Pero cuando la corriente atravesó el cuerpo de acero de Tetsutetsu, la expresión conada de Kaminari vaciló. Zam. Un momento después, el puño de Tetsutetsu atravesó la resistencia eléctrica y se estrelló contra el pecho de Kaminari, tirándolo hacia atrás varios pasos. El impacto lo dejó sin aliento y pudo sentir un dolor sordo que se extendía por su torso. No fue un golpe leve, pero tampoco fue suficiente para derribarlo. Hundió los pies en el suelo y se estabilizó lo más rápido que pudo. Mientras tanto, Tetsutetsu se abstuvo de aprovechar su ventaja, se quedó donde estaba y observó a Kaminari con curiosidad. Los restos de la corriente eléctrica todavía se aferraban a su cuerpo, crujiendo y haciendo crujidos. Pero, aparte de una leve sensación de hormigueo en el puño, no sintió mucho más. Parece que tu electricidad no me afecta tanto, se burló Tetsutetsu con una sonrisa. Kaminari respiró profundamente y se frotó el pecho dolorido. No le sorprendió demasiado el resultado. Entonces, ¿enfrentarse cara a cara no funciona? Pensó en el impacto y en lo que había sentido. No era solo que el don de Tetsutetsu lo hiciera duro como el acero. Había más que eso. No es solo el acero, también tiene una mayor fuerza y resistencia, murmuró Kaminari para sí mismo. Pero tiene sentido. Un cuerpo como ese necesitaría músculos importantes para moverse. Era un rasgo pasivo, muy parecido a su propia inmunidad a la electricidad. Y por la forma en que funcionaba su don, Kaminari sospechaba que, a medida que se hiciera más fuerte, incluso podría adquirir cierta resistencia al calor y al fuego. Después de todo, los rayos generaban altas temperaturas. Tetsutetsu interrumpió su hilo de pensamientos. ¿Y bien? ¿Terminamos aquí o quieres otra ronda? Kaminari no respondió de inmediato. En cambio, entrecerró los ojos y una sonrisa decidida se dibujó en su rostro. Oh, apenas estamos comenzando. ¿Qué? Antes de que Tetsutetsu pudiera procesar las palabras, todo el cuerpo de Kaminari se iluminó con electricidad. Esta vez, los arcos dorados danzaron por todo su cuerpo, no solo por sus puños. ¿Vas a aumentar el voltaje? Preguntó Tetsutetsu, levantando la guardia. No estaba seguro de si Kaminari se negaba obstinadamente a aceptar que su electricidad no funcionaba o si tenía algún otro truco bajo la manga. Pero no estaba dispuesto a bajar la guardia ahora. Crack. En un instante, Kaminari se lanzó hacia adelante, todo su cuerpo se movía a una velocidad que parecía casi antinatural. Los ojos de Tetsutetsu se abrieron de par en par al ver a Kaminari acortar la distancia en una mancha de luz dorada. Trató de reaccionar, levantando el brazo para interceptarlo, pero sintió como si sus extremidades se movieran a través de melaza. Crack. El puño de Kaminari impactó en el pecho de Tetsutetsu, lo que provocó una descarga eléctrica que atravesó la superficie de acero. Tetsutetsu apretó los dientes, pero su verdadera preocupación no era el golpe, sino darse cuenta de que Kaminari ya se estaba escabullendo, agachándose hacia la izquierda y dando vueltas. Su cerebro registraba cada movimiento y podía ver claramente cada paso y cambio de peso de Kaminari. Sin embargo, de alguna manera, su propio cuerpo se sentía lento e insensible, como si estuviera rezagado respecto de sus pensamientos. ¿Qué? La frustración de Tetsutetsu creció mientras se giraba, solo para descubrir que Kaminari ya se había alejado nuevamente de su alcance. Su mente sabía qué hacer, sabía exactamente cómo contrarrestar cada movimiento que hacía Kaminari, pero su cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo. ¿Por qué?
¿Por qué sentía que sus propias extremidades no respondían como debían? ¿Por qué siempre iba un poco por detrás? Chapter 13. High Speed Movement. Auge. Kaminari apareció detrás de Tetsu una vez más, su puño chisporroteaba con electricidad mientras golpeaba. Justo antes de que Tetsu pudiera darse la vuelta para defenderse, Kaminari ya había esquivado hacia la derecha y había asestado un puñetazo en el costado de su aturdido oponente. Para ser justos, la razón por la que Kaminari podía atacar de forma tan imprudente sin preocuparse por causar daño real era gracias al don de Tetsu. Su transformación de acero lo convertía en el compañero de entrenamiento perfecto, un saco de boxeo humano que podía recibir golpes sin resultar gravemente herido. En cuanto a la técnica actual de Kaminari, no era nada particularmente complejo. Era esencialmente una extensión de su movimiento de electroterapia anterior, excepto que esta vez estaba usando la electricidad para estimular sus músculos en lugar del corazón de otra persona. Al dirigir una cantidad controlada de corriente a sus células musculares, podía mejorar temporalmente su velocidad, sus rejos y su fuerza. La estimulación eléctrica activaba sus músculos, lo que le permitía moverse con mayor agilidad. El aumento de velocidad era lo más notorio, aunque su fuerza también se beneficiaba. Después de todo, la velocidad sin una base sólida de fuerza no lo llevaría muy lejos. La idea de esta técnica surgió de sus recuerdos de inspiraciones pasadas. Si bien no estaba al nivel de los poderes de relámpago de Enel en One Piece, era algo similar al Godspeed de Killua en Hunter x Hunter. Por supuesto, la versión actual de Kaminari todavía estaba muy lejos de ese tipo de maestría. Por ahora, era más bien una versión de bajo nivel de Godspeed, aunque prefería pensar en ello como la primera etapa de su propio camino hacia el perfeccionamiento de ese tipo de movimiento de alta velocidad. Y por eso le había dado un nombre apropiado. Movimiento de alta velocidad. El nombre le vino casi por casualidad después de haber perfeccionado la técnica, mientras jugaba con su despertador con temática de Pikachu. La descripción del movimiento coincidía con la habilidad agilidad de Pokémon. Hace que el cuerpo del usuario sea más ligero, lo que aumenta considerablemente la velocidad. Fue sencillo y apropiado. Un recordatorio de sus raíces e inspiraciones. Auge. En ese momento, Tetsu estaba empezando a perder el equilibrio. Los repetidos golpes y las constantes descargas eléctricas le estaban pasando factura. Su equilibrio se tambaleó y, con un último puñetazo de Kaminari, finalmente cayó al suelo, con chispas eléctricas aún bailando sobre su piel metálica. Tetsu. Gritó Kaminari, dejando que la electricidad se disipara de su cuerpo mientras corría rápidamente para ayudar a su amigo a levantarse. No esperaba que el chico de acero cayera así. Después de todo, Tetsu había recibido muchos golpes antes sin mostrar signos de debilitamiento. Oh, estoy bien. Dijo Tetsu, sacudiendo la cabeza y poniéndose de pie rápidamente mientras se sacudía el polvo. ¿En qué estabas pensando? Preguntó Kaminari, escéptico de que su golpe hubiera sido lo suficientemente fuerte como para derribar a alguien tan resistente como Tetsu. Jeje, me distraje por un segundo, admitió Tetsu, rascándose la cabeza avergonzado. Luego, con una mirada perpleja, preguntó: ¿Qué fue eso de ahora? ¿Cómo te volviste mucho más rápido? Kaminari estaba a punto de explicarlo cuando Tetsu lo interrumpió. No, espera, no fuiste tan rápido. Aún podía ver tus movimientos. Simplemente, no pude seguirte el ritmo. Kaminari sonrió, dándose cuenta de que Tetsu había dado en el clavo. Exactamente. Se trata de agilidad. Agilidad. Repitió Tetsu, frunciendo el ceño confundido. Kaminari asintió. Mi velocidad de movimiento aumentó, pero no hasta el punto en que no pudieras verme. Tus ojos y tu mente aún podían seguir lo que estaba haciendo, pero hay una diferencia entre ver algo y poder reaccionar a ello. Continuó. Mi velocidad de ataque, mi capacidad para cambiar de dirección y mis rejos están varios pasos por delante del tiempo de reacción de tu cuerpo. Entonces, eso es todo, y murmuró Tetsu, sumido en sus pensamientos mientras trataba de descubrir cómo cerrar la brecha entre sus reacciones y los movimientos de Kaminari. Kaminari tocó el hombro cubierto de acero de su amigo y agregó: Además, tu cuerpo es pesado cuando estás transformado. Aunque eres mucho más fuerte que la persona promedio, tu masa corporal y la densidad de tu forma de acero te hacen más lento en términos de movimientos rápidos.
Puede que tengas poder puro, pero si no puedes golpearme, ¿de qué sirve? No puedes quedarte ahí parado y dejar que siga disparándote. A Tetsutetsu no le gustó eso y su expresión lo demostró. Pero en realidad no me has hecho ningún daño, argumentó. Y soy inmune a tu electricidad. Es como intentar matar un mosquito con un cañón, continuó, cada vez más frustrado. Claro, puedes ser rápido, pero si te atrapan aunque sea una vez, se acabará el juego. Te pillé, pensó Kaminari con una pequeña chispa de satisfacción. Sus anteriores provocaciones habían funcionado. Tetsutetsu estaba furioso, y eso era exactamente lo que había deseado. El exceso de conanza del chico de acero le había dado a Kaminari la oportunidad que necesitaba para probar un movimiento especial que podría ser efectivo contra él. Por supuesto, si Kaminari realmente quería lastimar a Tetsutetsu, podría llevar su don al límite y desatar una oleada masiva de electricidad, tal vez una descarga de 1.000.000 de voltios. Dudaba que Tetsutetsu fuera completamente inmune a una cantidad tan extrema de poder eléctrico. Pero eso tendría algunos efectos secundarios y desagradables. Incluso si Tetsutetsu no sufriera lesiones graves, la sobrecarga cerebral resultante probablemente lo dejaría aturdido, riendo y levantando los pulgares como un idiota sin cerebro. Y Kaminari no quería ganar así. Puso los ojos en blanco ante la fanfarronería de Tetsutetsu y preguntó: «Oh, ¿no estás convencido?» «Por supuesto que no». Resopló Tetsutetsu, con una expresión que mezclaba determinación e irritación. «Si me quedo aquí, apuesto a que no podrías hacerme nada. No hay forma de que puedas seguir así para siempre». «Es curioso, podría decir lo mismo de ti», respondió Kaminari con sequedad. «No puedes mantener esa forma de acero indefinidamente, ¿verdad?» Tetsutetsu se estremeció. «¿Cómo lo supiste?» La expresión de sorpresa en el rostro de Tetsutetsu era casi cómica. Estaba seguro de que no había mencionado ningún límite a su don. «No es tan difícil de entender», dijo Kaminari con una sonrisa cómplice. «Cuando llegues a la UA, lo aprenderás todo». Los ojos de Kaminari brillaron con intención mientras se encendía una vez más, la electricidad comenzó a chisporrotear por todo su cuerpo. «¿Crees que no puedo hacerte nada? Veamos eso». «¿Qué estás planeando?», preguntó Tetsutetsu, entrecerrando los ojos mientras se preparaba. Con una sonrisa conada, Kaminari dijo: «Te voy a mostrar por qué dije que tal vez todavía estés viviendo en un sueño. Prepárate, porque estás a punto de aprender cuán poderosos pueden ser los rayos». Dejó que la electricidad huyera a través de él, sintiendo la familiar oleada de energía acumulándose en sus músculos. «No te preocupes», agregó con un brillo travieso en sus ojos, «esto no dolerá mucho». Chapter 14. Ghost. Esta vez, Tetsutetsu había aprendido la lección. Mantuvo su atención en Kaminari, permaneció en completo silencio y totalmente alerta, con su cuerpo en posición de boxeo. No iba a dejarse sorprender de nuevo. Todos sus músculos estaban tensos, listos para reaccionar en cualquier momento. «Terminaré con esto de un solo movimiento», declaró Kaminari mientras cargaba hacia adelante, con relámpagos dorados crepitando a su alrededor. Su palma derecha estaba envuelta en una energía feroz y concentrada que era mucho más intensa que cualquiera de sus ataques anteriores. El aire a su alrededor chisporroteaba, llevando un leve toque de azufre que se dispersó casi instantáneamente en la brisa del bosque. «Adelante», gritó Tetsutetsu, con los ojos fijos en Kaminari, que acortaba la distancia rápidamente. Justo cuando Tetsutetsu esperaba que Kaminari lanzara otro ataque directo con su palma electricada, los pies de Kaminari hicieron un giro inesperado, impulsándolo hacia el lado izquierdo de Tetsutetsu. «Entonces, ¿estás intentando ponerte detrás de mí otra vez?», pensó Tetsutetsu, reconociendo la táctica de antes. Pero esta vez, no se basó únicamente en sus ojos para seguir los movimientos de Kaminari. En cambio, confió en sus instintos y se giró para defenderse incluso antes de ver el siguiente movimiento de Kaminari. Sorprendentemente, funcionó. Logró seguir a Kaminari y sus ojos se encontraron con los de Kaminari justo cuando este último intentaba rodearlo por detrás. «¿Está al día?», pensó Kaminari, intrigado por la determinación en la mirada de Tetsutetsu. Era impresionante lo rápido que se había adaptado, considerando que Kaminari solo le había explicado brevemente su ventaja de velocidad momentos antes. «Tal vez este tipo sí que tenga un don para la lucha», reaccionó Kaminari. No era solo su fuerza lo que hacía formidable a Tetsutetsu.
Tenía una especie de intuición de combate pura que a Kaminari le parecía impresionante. La estimulación eléctrica que recorría el cuerpo de Kaminari estaba agudizando sus sentidos, lo que le permitía pensar con más rapidez y controlar sus movimientos de alta velocidad con precisión. Pero veamos cuánto tiempo puedes mantener esto. Sin dudarlo, Kaminari cambió de táctica. Abandonó su estrategia anterior y comenzó a moverse en círculos rápidos alrededor de Tetsu, manteniendo una distancia de 1 metro. Se movía de izquierda a derecha, acelerando el paso, tratando de obligar a Tetsu a perder el rastro. Tetsu se dio la vuelta desesperadamente, haciendo todo lo posible por seguirle el ritmo. Sabía que si permitía que Kaminari se colocara detrás de él otra vez, sería como el primer asalto. Kaminari lanzaría golpes desde todos los ángulos mientras él no tenía oportunidad de contraatacar. Su frustración iba en aumento, sobre todo porque, como había señalado antes, los golpes eléctricos de Kaminari no habían causado ningún daño real. Pero mantenerse a la defensiva de esa manera era enloquecedor. Sin embargo, lo que Tetsu no se dio cuenta era algo que Kaminari sabía muy bien. Si te rendes durante demasiado tiempo, tarde o temprano perderás. El pensamiento resonó en la mente de Kaminari mientras entrecerraba los ojos y la electricidad se encendió con una intensidad renovada. Vio una breve oportunidad, un paso en falso momentáneo en el equilibrio de Tetsu y eso fue todo lo que necesitó. Ahora. Golpe de garra. La palma derecha de Kaminari, envuelta en una corriente continua, golpeó como una espada. Se lanzó hacia adelante, aprovechando la vulnerabilidad de Tetsu en una fracción de segundo, y cortó hacia abajo en la nuca. Crack. Una ráfaga de electricidad, 2 veces más poderosa que su puño relámpago habitual, estalló al impactar, y Kaminari sintió que la corriente penetraba el exterior de acero endurecido. Había apostado correctamente. El don de Tetsu no transformó por completo su anatomía interna. La transformación de acero se limitó a su piel, cabello y uñas, dejando sus músculos y sistema nervioso relativamente desprotegidos. La corriente eléctrica irrumpió en el sistema nervioso de Tetsu, interrumpiendo temporalmente las señales entre su cerebro y su cuerpo. Kaminari aterrizó suavemente sobre sus pies, deteniendo sus movimientos a gran velocidad mientras se colocaba detrás de Tetsu, quien se había quedado completamente rígido. Extendió la mano y golpeó suavemente la espalda del chico de acero con un dedo. Se acabó. Has perdido. Los ojos de Tetsu se abrieron de par en par por el pánico. Su cuerpo no respondía, sus extremidades estaban congeladas y su don se había desactivado por sí solo. No podía mover los brazos ni las piernas. Incluso su boca se negaba a cooperar, dejándolo sin palabras. Solo sus ojos podían moverse libremente, moviéndose de un lado a otro con desconcierto. ¿Qué me hizo? La mente de Tetsu se aceleró. Por primera vez, un rastro de miedo se coló en sus pensamientos. Estaba completamente paralizado. Tranquilo, no estás herido, le aseguró Kaminari, poniéndose delante de Tetsu y hablándole con calma. Estarás bien en un minuto. El pánico de Tetsu disminuyó un poco ante las palabras de Kaminari, pero todavía estaba desesperado por una explicación. Utilicé una versión mejorada de mi golpe eléctrico con la palma de la mano, comenzó Kaminari. La corriente penetró tu piel de hierro e interrumpió las señales eléctricas de tu sistema nervioso. Básicamente, corté temporalmente la comunicación entre tu cerebro y la mayor parte de tu cuerpo. Agregó. Es por eso que tienes problemas para moverte. Las señales de respuesta de tu cuerpo están desordenadas. En un caso grave, incluso podrías encontrarte haciendo exactamente lo contrario de lo que pretendías. La mente de Tetsu daba vueltas mientras intentaba procesar la explicación de Kaminari. La terminología le resultaba familiar, había oído algo de ella en la escuela, pero la aplicación práctica estaba mucho más allá de lo que esperaba encontrar en un combate de entrenamiento. Kaminari vio la mirada vacía en los ojos de Tetsu y suspiró. En términos más simples, he desactivado temporalmente tu control sobre tu cuerpo. Dado que los dones también están regulados por el cerebro, no puedes usar tu transformación de acero en este momento. Agregó. Es posible que aún puedas moverte un poco si te esfuerzas lo suficiente, pero será impredecible. La corriente interrumpió las vías normales de tu sistema nervioso, por lo que tus órdenes podrían terminar controlando las partes equivocadas de tu cuerpo.
Como para probar las palabras de Kaminari, Tetsutetsu intentó levantar su brazo derecho, pero descubrió que su pierna izquierda se movía en su lugar, lo que casi hizo que se cayera. Vaya, cuidado. Kaminari lo atrapó justo a tiempo y lo ayudó a recuperar el equilibrio. Aún no había terminado de explicarte. Tu cuerpo puede reaccionar, pero como las señales están confusas, no siempre hará lo que quieres. Kaminari pensó por un momento y luego decidió expresarlo en términos que Tetsutetsu pudiera entender mejor. ¿Sabes cuando juegas juegos en línea y hay una habilidad que silencia a tu personaje o agrega un efecto de miedo? Piénsalo así. Excepto que en lugar de tu personaje, es tu cuerpo el que se ve afectado. Tu don es el que se silencia. Sin embargo, Kaminari no mencionó que para que esta técnica funcionara, debía golpear un punto específico en la nuca. Su control sobre las corrientes eléctricas aún no estaba lo suficientemente perfeccionado como para aplicar el mismo efecto en otras partes del cuerpo. A medida que los músculos de Tetsutetsu recuperaban lentamente su función normal, dejó escapar un suspiro tembloroso y se desplomó en el suelo en posición sentada, con la mente aún dando vueltas por la experiencia. La sensación de estar completamente indefenso había sido aterradora. ¿Estás bien?, preguntó Kaminari, sentándose a su lado. Sintió una punzada de culpa por haber llevado el encuentro tan lejos. Lo siento. No debería haber usado ese movimiento contigo. Pero debes entender que la defensa de tu don es tan fuerte que no tenía muchas opciones. La disculpa pareció haber sido la adecuada. Tetsutetsu, que había estado mirando al suelo, finalmente levantó la vista y una sonrisa se extendió por su rostro. No te preocupes, estoy bien. Eso fue realmente increíble, dijo, desestimando la disculpa. ¿Cómo se llama ese movimiento, de todos modos? Kaminari hizo una pausa. En realidad, todavía no había pensado en un nombre para ello. No quería usar algo tan obvio como Thunder Chop y esperaba desarrollar todo un conjunto de técnicas en el futuro. Mientras recordaba la sensación de controlar los movimientos de Tetsutetsu y la inquietante quietud que se había apoderado de su cuerpo, se le ocurrió una idea. Teme a tu propio cuerpo, silencia tu propio don, es como si hubiera un fantasma dentro de ti, murmuró Kaminari para sí mismo. Chapter 15. Misterio Usteori. Rigi, dijo Kaminari con una sonrisa. Tetsutetsu, que seguía sentado en el suelo con las piernas cruzadas, asintió con la cabeza vacilante. Sí, ese nombre encaja. Me sentí como si estuviera poseído o algo así, como si un fantasma me estuviera controlando. La expresión de Kaminari cambió y preguntó. ¿Cómo te sientes? Tetsutetsu parpadeó, sin entender de inmediato a qué se refería Kaminari. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? La sensación de luchar. Aclaró Kaminari, con los ojos iluminados por la emoción. Levantó las manos y pequeños arcos de electricidad crepitaron entre sus dedos. ¿No la sentiste? La emoción de usar tu don al máximo, de enfrentarte a alguien con todo tu poder, ¿no fue emocionante? Tetsutetsu recordó la sesión de entrenamiento. Sin duda, había algo diferente en la experiencia, algo que no había sentido en los 15 años que había vivido. El choque entre su cuerpo de acero y el relámpago de Kaminari se había sentido como una danza de fuerzas opuestas, cada una tratando de abrumar a la otra. Era como si cada puñetazo, cada impacto, hubiera resonado en todo su ser. No podía negar que luchar de esa manera le había parecido como beber un refresco helado en un día de verano abrasador, con todos los nervios palpitando con una extraña alegría. Y entonces llegó ese momento. Tetsutetsu recordó la satisfacción que sintió cuando logró captar los movimientos de Kaminari con el rabillo del ojo, conando en su puro instinto para darse la vuelta y enfrentarse a su oponente a tiempo. Se sintió como si hubiera conquistado algo, superado un obstáculo a base de pura determinación e ingenio. La sensación fue casi tan gratificante como el día en que aprobó el examen escrito de la UA. Sin embargo, su expresión cambió ligeramente cuando miró a Kaminari y dijo. Pero tú eres el que estaba dando la mayor parte de la paliza. Si alguien se estaba divirtiendo, eras tú, ¿verdad? Kaminari casi se atragantó con su propia risa. La forma en que este tipo dice las cosas, no pudo evitar toser y rápidamente retomó el tema de la conversación. Está bien, no nos obsesionemos con quién lo pasó mejor, dijo, tratando de mantener la cara seria. Hablemos de tu don. Tetsutetsu parpadeó, desconcertado por un momento. ¿Mi don? ¿Qué pasa con él? ¿Alguna vez has entrenado tu don?
Preguntó Kaminari, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Entrenado? No respondió Tetsutetsu, frunciendo el ceño en señal de confusión. Pensé que los dones eran simplemente, bueno, ya sabes, naturales. ¿Naces con ellos, no? Es cierto, asintió Kaminari, pero eso no significa que no se puedan mejorar. Piensa en ello como si estuvieras haciendo ejercicio. Puedes desarrollar tus músculos y hacerte más fuerte a través del ejercicio, y la misma lógica se aplica a los dones. Espera un segundo, eso significa, Tetsutetsu abrió mucho los ojos al comprender lo que había pasado. Miró a su alrededor y recordó lo que Kaminari le había dicho antes. Así que aquí es donde has estado entrenando tu don. Todas esas cosas que acabas de hacer, tu velocidad, ese movimiento de Rigi, se desarrollaron aquí. Así es, confirmó Kaminari. Comencé a entrenar mi don aquí hace 9 años después de leer algunos informes profesionales en línea sobre el desarrollo del don. Pensé que si podía fortalecer mi cuerpo mediante el ejercicio regular, definitivamente también podría fortalecer mi don. ¿9 años, solo? Murmuró Tetsutetsu, con la voz apagada. Por alguna razón, su frustración por haber perdido contra Kaminari comenzó a desvanecerse, reemplazada por un nuevo respeto por el chico que estaba frente a él. Tetsutetsu miró el suelo agrietado y las marcas de quemaduras que se extendían por el claro. No había duda de que Kaminari había trabajado duro durante años. Cada marca era un testimonio de incontables horas de entrenamiento. Tetsutetsu apretó los puños. Entonces, ¿eso significa que también puedo fortalecer mi don mediante el entrenamiento? En teoría, sí, respondió Kaminari, pero no soy un instructor profesional de Kirk, así que no puedo decir con seguridad qué tipo de entrenamiento funcionaría mejor para tu Kirk. La emoción de Tetsutetsu disminuyó un poco, pero luego recordó que pronto asistirían a la UA. Bueno, la UA está llena de héroes profesionales, ¿verdad? Estoy seguro de que puedo encontrar a alguien allí que pueda ayudarme a entrenar mi don, dijo, recuperando la conanza. Exactamente. Tengo mis propias preguntas que quiero hacerles a los instructores de allí también, dijo Kaminari mientras se levantaba y se estiraba. Sus piernas se habían puesto un poco rígidas por haber estado sentado durante tanto tiempo. Pero una cosa es segura, entrenar tu cuerpo definitivamente ayudará a mejorar tu Kirk, especialmente porque tu tipo de Kirk probablemente depende más de la fuerza física. En ese caso, le pediré a mi papá que me busque un gimnasio mañana. Exclamó Tetsutetsu, apretando los puños. Y no te olvides de venir aquí y entrenar conmigo a menudo, añadió Kaminari, adoptando una expresión de seriedad mugida. La experiencia en combate es tan importante como el entrenamiento físico. Tenemos el examen práctico a la vuelta de la esquina y, si no estás acostumbrado a luchar, es posible que acabes paralizándote cuando más importa. Continuó. Estoy dispuesto a apostar que muchos de los otros estudiantes que toman el examen nunca han usado sus dones con toda su fuerza antes. Probablemente ni siquiera hayan tenido experiencia real en combate. Eso nos da una gran ventaja. Las palabras de Kaminari parecieron tener sentido y Tetsutetsu asintió con entusiasmo. No lo había pensado antes, pero tenía sentido. La mayoría de las personas nunca tuvieron la oportunidad de llevar sus dones al límite, y tener una ventaja en la experiencia podría ser la clave para aprobar el examen práctico. Además, aunque tu don te da gran fuerza y defensa, tiene algunas debilidades obvias, dijo Kaminari mientras caminaba hacia la mesa de plástico y tomaba una silla. ¿Cómo qué? Preguntó Tetsutetsu, siguiéndolo. Para empezar, tu velocidad y agilidad, dijo Kaminari sin rodeos. Si te enfrentas a alguien más rápido o a alguien con ataques de largo alcance, lo tendrás difícil. Si mantienen la distancia y te agotan, no podrás alcanzarlos, y mucho menos asestarles un golpe. Y continuó. Es un gran problema si no puedes cerrar la brecha. Si tu oponente puede elegir cuándo atacar y cuándo retirarse, siempre estarás en el lado perdedor. Tetsutetsu frunció el ceño. Pero así es como funciona mi don, ¿no? No es como si pudiera cambiarlo. Hay formas de compensar, dijo Kaminari, sacudiendo la cabeza. Recuerdo haber leído que la UA también tiene un curso de apoyo. Entrenan a los estudiantes para convertirse en héroes de apoyo, y parte de su trabajo es desarrollar equipos y dispositivos para héroes profesionales. Miró a Tetsutetsu. Entonces, la forma más fácil de cubrir tus debilidades sería conseguir algún equipo de apoyo, tal vez un lanzador de redes para atrapar a los oponentes a distancia o algún tipo de botas de refuerzo para ayudar a aumentar tu velocidad de movimiento.
Al oír esto, el rostro de Tetsu se iluminó. Eso es increíble. No sabía que existían cosas así, dijo emocionado. Pero no dependas demasiado del equipo de apoyo, añadió Kaminari con tono serio. Si dependes demasiado de los aparatos, es posible que te pille desprevenido cuando te veas obligado a luchar sin ellos. Para la gente como nosotros, que tenemos fuertes dones, es mejor tener una técnica o estrategia que hayamos entrenado nosotros mismos. Ya veo, eso tiene sentido, asintió Tetsu. Estaba empezando a ver el panorama general. De hecho, creo que hay un método de entrenamiento que podría funcionar para ti, dijo Kaminari, con una expresión pensativa en su rostro. Es poco convencional, y no es algo que yo haya probado nunca, pero dada tu condición física, podría ser justo lo que necesitas. Tetsu estaba intrigado. ¿En serio? ¿Qué es? Bueno, comenzó a caminar y lentamente, he visto esta técnica en un viejo anime que solía ver, implica usar la fuerza y la velocidad naturales del cuerpo de una manera muy específica. Si logras dominarla, puedes lograr explosiones de velocidad que te permitirán acortar la distancia entre tú y tu oponente en un instante. Se frotó la barbilla pensativamente. Es difícil, sin embargo. Si tuviera que calificarla, diría que es una técnica de clase S en términos de dificultad de entrenamiento. Pero, dada tu constitución, en realidad existe una posibilidad de que funcione. Los ojos de Tetsu brillaron con anticipación. Cuéntame más. ¿Cuál es la técnica? Caminar y respiró hondo. Muy bien, escucha con atención. Chapter 16. De hecho hice of a second op. Este método es un poco complicado, así que lo explicaré por el camino, y dijo Kaminari, dándole una palmadita en el brazo a Tetsu mientras pasaba junto a él y se dirigía hacia los arbustos. No preguntes por qué no le dio una palmadita en el hombro. Simplemente no tenía ganas. ¿Qué? ¿Ya nos vamos? Tetsu parecía decepcionado. Solo habían estado en el campo de entrenamiento durante media hora, pero considerando el misterioso método de entrenamiento que Kaminari había insinuado, no pudo evitar seguirlo, incluso si eso significaba irse tan pronto. Hoy fue solo para mostrarte el lugar, explicó Kaminari mientras guiaba a Tetsu fuera de la zona boscosa y de regreso al camino bordeado de cerezos enormes. Una vez que lleguemos a UA, vamos a necesitar un lugar privado para practicar con nuestros dones. Este lugar será perfecto para eso. Mientras caminaban, Kaminari continuó. Además, ¿no crees que a nuestro campo de entrenamiento le falta algo? Tetsu pensó en el claro que acababan de dejar atrás. No podía señalar nada específico que pareciera fuera de lugar. ¿Qué quieres decir? Kaminari sonrió. Una silla. ¿No te diste cuenta de que solo había una silla ahí afuera? Oh, cierto. Exclamó Tetsu, dándose cuenta de lo que estaba pasando mientras golpeaba suavemente su puño derecho contra su palma izquierda en un momento de eureka. Kaminari suspiró y lo miró con impotencia. ¿Por qué crees que estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas contigo antes? No tenía otra opción. Jeje, y fue mi error, dijo Tetsu, frotándose la nuca avergonzado. Pero eso también le hizo apreciar un poco más a Kaminari. Al menos Kaminari no era del tipo que solo pensaba en sí mismo. Era alguien que prestaba atención a las pequeñas cosas que hacían que los demás se sintieran cómodos. Entonces, ¿ahora vamos a comprar una silla? Preguntó Tetsu, luciendo un poco desanimado. ¿Cuándo me vas a contar sobre ese método de entrenamiento? Tranquila. ¿No te dije que te lo explicaría por el camino? Respondió Kaminari mientras caminaba hacia adelante. Pero hizo una pausa para que quedara más impactante, incluso si esta técnica te funciona, no es algo que puedas dominar de la noche a la mañana. Kaminari, deja de burlarte de mí y dímelo de una vez. Exclamó Tetsu, mostrando su impaciencia. Está bien, admitió Kaminari. La técnica está diseñada para entrenar la velocidad explosiva. La idea básica es utilizar la fuerza de los impactos repetidos para generar una aceleración extrema. La expresión de Tetsu se tornó seria mientras escuchaba atentamente. ¿Y cómo exactamente entrenó para eso? Parece demasiado simple para ser efectivo, comenzó Kaminari, pero el método consiste básicamente en practicar la postura. Tendrás que dominar un ritmo específico de impactos repetidos. ¿Entrenamiento de postura? ¿Eso es todo? La expresión de Tetsu se ensombreció. Había estado esperando algo más, extraordinario. Debes estar bromeando.
Después de toda esa preparación, ¿me estás diciendo que me quede quieto? Kaminari sonrió, claramente divertido por la reacción de Tetsu. ¿Crees que es tan fácil? Para que esta técnica funcione, tendrás que golpear el suelo 10 veces en 0,36 segundos. Solo así generarás suficiente fuerza reactiva para impulsarte con la velocidad de la que estamos hablando. A Tetsu casi se le cae la mandíbula. 10 veces, en 0,36 segundos. ¿Es eso humanamente posible? No es para cualquiera, dijo Kaminari, su tono se tornó serio. Se requiere un cuerpo que pueda soportar el estrés de movimientos tan rápidos. La mayoría de las personas terminarían rompiéndose las piernas incluso si lograran alcanzar esa velocidad. Continuó. Pero con tu don, no es imposible. Tu forma de acero te da la durabilidad necesaria para superar los límites humanos normales. Tetsu finalmente entendió por qué Kaminari había dicho antes que esta técnica era algo que solo él podría dominar. Su Kirk, acero, proporcionaba el tipo de resistencia física que sería esencial para un entrenamiento tan intenso. El mayor obstáculo para la mayoría de las personas ya era algo que él podía superar gracias a su Kirk. Pero incluso sabiendo eso, el desafío no era menos abrumador. 10 veces en tan poco tiempo, ¿realmente puedo hacer eso? Pensó Tetsu, con la duda apoderándose de él. Entonces, ¿qué dices? ¿Aún quieres intentarlo? Preguntó Kaminari mientras salían del parque Omiya y se dirigían hacia la estación de metro, con la intención de dirigirse a la ciudad de Saitama. Por supuesto. Dijo Tetsu, con la voz llena de renovada determinación. Aunque sea difícil, al menos ahora tengo un objetivo, una dirección que seguir. Voy a darlo todo. Su mente se llenó de posibilidades. Si lograba dominar esta técnica, ¿qué más podría hacer con su nueva velocidad? Podría adaptarla para lanzar una ráfaga de golpes rápidos o aumentar la potencia de un solo golpe concentrando el impulso. Kaminari le dio una palmadita tranquilizadora en la espalda mientras subían al tren subterráneo. Bien. Pero no olvides que esto llevará tiempo. No lo dominarás para el día del examen práctico. Mientras tanto, deberías trabajar en tus fundamentos, aprender algunas técnicas básicas de combate. Después de todo, tu don te convierte en un luchador de corto alcance. Necesitarás saber cómo manejarte en combate cuerpo a cuerpo. Continuó. Y cuando entres en UA, busca formas de mejorar la dureza de tu don. En este momento, tu forma de acero no está en su máximo potencial. Aún pude abrirme paso con mi electricidad, así que hay margen de mejora. Tetsu asintió. El consejo de Kaminari tenía sentido y se sentía afortunado de tener un amigo que parecía saber tanto sobre dones y lucha. En lo que a él respectaba, Kaminari era prácticamente su entrenador de dones en ese momento. Después de comprar una silla plegable en la tienda, Tetsu decidió volver a casa. Planeaba llevar la silla consigo la próxima vez que visitaran el campo de entrenamiento. Cuando se separaron, ambos acordaron volver a encontrarse el día del examen de ingreso a la UA. Ya es hora de ocuparme de mis propios planes, se dijo Kaminari mientras veía a Tetsu marcharse con la nueva silla en la mano. El pensamiento del examen que se avecinaba lo acosaba, pero había algo más en lo que necesitaba concentrarse primero: su música. A 5 días de la prueba práctica, Kaminari tuvo una idea para un nuevo proyecto. Quería lanzar otra canción antes de empezar la escuela. Una vez que ingresara a la UA, su agenda estaría repleta y no estaba seguro de tener el tiempo o la energía para dedicarse a la música como lo hacía ahora. La pregunta es, ¿qué canción debería elegir para mi segundo lanzamiento? Murmuró, repasando mentalmente una lista de posibles temas. Su primera canción había tenido una buena acogida, así que esta tenía que ser igual de impactante, o incluso más. Había tantas opciones. Era un buen problema, pero aún así seguía siendo un problema. Hay demasiadas opciones, suspiró, rascándose la cabeza con frustración. Pero supongo que es un buen problema. Sabía una cosa con certeza. Lo que eligiera tenía que resonar. Tenía que ser algo que se quedara en sus oyentes y lo motivara, tal como lo había hecho Only Myra Ilgun. Mientras deambulaba por las calles, se encontró tarareando varias melodías, buscando esa chispa, ese sentimiento que le diría: este es el indicado. Era hora de decidir. Chapter 17. The Old Man and the Son.
En Kioto, Japón, en un tranquilo patio que exudaba una sensación de zen, elegancia y quietud, un anciano de pelo blanco con un kimono blanco inmaculado estaba sentado bajo el alero, con la mirada ja en un juguetón Shiba Inu que retozaba cerca de un jardín de rocas cuidadosamente arreglado. Su leve sonrisa irradiaba una calidez que era a la vez suave y armoniosa, reflejando una vida de tranquila contemplación. Pero a pesar de la atmósfera serena, Mitsui Aragoshi, que estaba afuera con un traje negro perfectamente entallado, se sentía nervioso. En su mano había una carpeta que contenía información que parecía casi inerte, su contenido frío y veraz. Entonces encontraste al niño, dijo el anciano con voz tranquila y segura, como si ya fuera una conclusión inevitable. Sí, abuelo, respondió Mitsui, dando un paso adelante para entregarle el archivo. Aquí está su información. El anciano tomó la carpeta y sus ojos se posaron en una fotografía pegada a la primera página. La foto de un niño que coincidía con el que había estado buscando. Sus ojos se suavizaron, pero en lugar de seguir leyendo, cerró la carpeta y le hizo un gesto a Mitsui para que le contara los detalles. Su nombre es Kaminari Denki, tiene 15 años. Se graduó recientemente de la escuela secundaria Tanigori no 1 en Saitama. Su historial académico es impresionante, ha ocupado el primer puesto en su grado desde la escuela primaria hasta la secundaria, sin caer nunca al segundo puesto, recitó Mitsui. Sin embargo, el anciano no se dejaba impresionar fácilmente. Como miembro de la familia Mitsui, había visto a muchos prodigios y estudiantes de alto rendimiento. Una clasificación alta en las escuelas públicas no era nada extraordinario para alguien con su pasado. Pero cuando Mitsui añadió, y ha mantenido puntuaciones perfectas en todas las materias durante 6 años consecutivos, un atisbo de sorpresa se dibujó en los ojos del anciano. Ah, ¿sí? Murmuró el anciano en tono ligero. Así que mi pequeño benefactor es todo un genio. Es impresionante. Una vez que su abuelo terminó de hablar, Mitsui continuó. También aprobó el examen escrito del curso de héroes de la escuela secundaria y tomará el examen práctico la próxima semana. Entonces, ¿quiere ser un héroe?, reaccionó el anciano, con la mirada perdida por un momento mientras pensaba en ello. La idea de que el muchacho que le había salvado la vida aspirase a ser un héroe le parecía adecuada. Sí, eso le viene bien. Un muchacho como ese debería ser un héroe. Abuelo, se aventuró a decir Mitsui con cautela, el examen práctico de la UA tiene una tasa de reprobación notoriamente alta. Deberíamos ponernos en contacto con la escuela en su nombre, tal vez a través de alguna de nuestras conexiones comerciales. El anciano giró ligeramente la cabeza, con una expresión divertida en su rostro. ¿De verdad crees que la UA tomaría en serio una solicitud nuestra? ¿O que la familia Mitsui tiene influencia sobre una institución como la UA? Si bien la familia Mitsui era poderosa, con influencia que se extendía por todo Japón e incluso a nivel internacional, su poder residía en el ámbito empresarial, no en los círculos de élite del mundo de los héroes. De hecho, podían aprovecharse de algunos héroes de menor rango o influir en algunas agencias de héroes a través de vínculos comerciales, pero la idea de interferir en los asuntos internos de UA era absurda. Sin embargo, Mitsui no estaba convencido. Pero llevamos años suministrando a UA trajes de héroe y equipo especializado, insistió. Seguro que nos tendrán en cuenta. Los ojos del anciano brillaron con un toque de diversión ante la ingenuidad de su nieto. Has malinterpretado la naturaleza de esa relación, respondió. No es que UA nos necesite. Nosotros proporcionamos esos recursos porque nos otorgan acceso a futuros héroes. Y además, varias otras compañías están brindando los mismos servicios. Si crees que UA nos ve como algo más que un proveedor más, estás equivocado. Pero en lugar de reprender más a Mitsui, el anciano simplemente sacudió la cabeza y declinó la sugerencia con gentileza. No, estoy seguro de que este chico puede aprobar el examen por sí solo. Tiene la habilidad. Por alguna razón, el recuerdo de su primer encuentro con Kaminari se repetía en la mente del anciano. Había algo en el muchacho, un aura que exudaba fuerza y humildad, que lo hizo estar seguro de que Kaminari triunfaría. Como quieras, abuelo, dijo Mitsui, inclinando la cabeza en señal de asentimiento. Aunque todavía no comprendía del todo por qué su abuelo tenía tanta fe en la autonomía de la UA, dejó el asunto así. Entonces, ¿debería ponerme en contacto con el chico?, preguntó Mitsui. El anciano se detuvo y pensó en la pregunta. Sin duda deseaba volver a encontrarse con Kaminari y expresarle su gratitud como era debido, pero no le parecía bien simplemente agradecerle con unas pocas palabras.
Después de todo, el muchacho le había salvado la vida y ese tipo de deuda exigía algo más que un gesto simbólico. Su mirada se posó en la carpeta que había traído Mitsui y un pensamiento cruzó por su mente. Mitsui había mencionado antes los trajes y el equipo de los héroes, sí, eso podría funcionar. No, no lo contactemos directamente, dijo el anciano, con una pequeña sonrisa en las comisuras de los labios. Quiero darle a este niño una gran sorpresa. ¿Una y sorpresa? Repitió Mitsui, levantando una ceja. El tono de su abuelo insinuaba algo más que un simple regalo, pero no insistió. Por cierto, ¿hay algo más sobre él? ¿Qué hay de su familia? Preguntó el anciano. Si no podía pagarle directamente a Kaminari, al menos podía facilitarle la vida a sus allegados. Eso sería lo mínimo que podía hacer. Mitsui repasó mentalmente sus notas sobre el archivo de Kaminari. Su padre fundó una pequeña empresa de juguetes hace unos años, comenzó. Y el propio Kaminari es algo así como un músico. Es un artista independiente que sube sus canciones a la plataforma musical de MTV. Uno de sus temas se está volviendo bastante popular, pero él aún no es muy conocido. ¿También músico? Se rió el anciano, intrigado por los talentos multifacéticos del muchacho. Kaminari tenía solo 15 años, pero ya había logrado más que muchos adultos. Con calificaciones perfectas, ingreso al programa Aero y una carrera musical en ciernes, estaba claro que Kaminari era un joven verdaderamente excepcional. ¿Qué empresa es dueña de esa plataforma musical? Preguntó el anciano, curioso de si podría haber una conexión fácil que pudiera aprovechar. Es parte de Viacom Media Group, con sede en Estados Unidos, respondió Mitsui. ¿Tenemos algún trato con ellos? No directamente, no, admitió Mitsui. No importa, dijo el anciano con un gesto despectivo de la mano. Habla con tu padre y haz que se ponga en contacto con alguien de Viacom. A ver si pueden darle a este chico alguna atención especial en la plataforma musical. No debería ser un favor difícil de pedir. En el nivel en el que operaba la familia Mitsui, organizar una reunión con los ejecutivos de Viacom no era un desafío. Incluso si no habían hecho negocios antes, siempre había lugar para acuerdos mutuamente beneficiosos, especialmente con una solicitud tan simple. En cuanto a la empresa de su padre, continuó el anciano, encuentren una manera de brindarle un poco de apoyo adicional. Nada demasiado evidente, pero asegúrense de que obtengan algunos acuerdos favorables. Mitsui asintió, memorizando las instrucciones. Entendido. ¿Hay algo más, abuelo? Eso es todo, dijo el anciano, levantándose de su asiento. Puedes irte. Se movió con gracia hasta el borde del porche y miró al Shiba Inu que todavía jugaba en el jardín. Sí, abuelo. Mitsui volvió a hacer una reverencia y comenzó a alejarse. Pero antes de llegar a la salida del patio, la voz de su abuelo lo detuvo. Una cosa más, dijo el anciano con tono meditabundo. Que alguien me ayude a escuchar la música de este muchacho, me gustaría oír su canción. Chapter 18. Ero. Oficina del presidente, Kaminari Toito. LTD. Ciudad de Saitama. Sí, me aseguraré de que prepare algún material nuevo lo antes posible. Muchas gracias. El padre de Kaminari, vestido con un traje formal, colgó lentamente el teléfono, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. La llamada provenía de la cadena musical japonesa MTV, que le informaba de que tenían la intención de promocionar intensamente a su hijo el año que viene. Sin embargo, una sola canción, Only My Railgun, no sería suficiente para una promoción a gran escala. Necesitaban más material, preferiblemente una nueva canción. Fue una buena noticia, una gran noticia, incluso. Algunos cantantes prometedores estarían encantados con la oportunidad. Pero el padre de Kaminari tenía dudas en el fondo de su mente. El problema central era la nueva canción que le había pedido. ¿Cómo podía estar seguro de que su hijo iba a crear otra canción tan buena como la primera? La inspiración no siempre llega dos veces, especialmente cuando se la piden. Después de todo, la creatividad no es una ciencia exacta. Será mejor que le pregunte primero. Ahora, estaba lleno de preocupación, no solo sobre si Kaminari podría entregar otra canción de alta calidad, sino también sobre si la solicitud lo presionaría demasiado. Después de todo, el examen de ingreso a la escuela secundaria de la UA era la semana que viene y no quería que nada distrajera a Kaminari de lo que él creía que era más importante. Ingresar a la UA y seguir una carrera como héroe profesional.
Si no funciona, simplemente dejaremos pasar esta oportunidad musical. Entrar en UA es lo primero, decidió. Una vez decidido, sacó su teléfono y marcó rápidamente el número de su hijo, escuchando ansiosamente los timbres. Papá. La voz de Kaminari se escuchó un poco confundida. Bueno, solo quería preguntar, ¿has estado trabajando en alguna canción nueva últimamente? Kaminari, que acababa de llegar a la planta baja del edificio de oficinas, se detuvo en seco. Levantó la vista hacia el piso donde se encontraba la empresa de su padre. ¿Cómo sabías que estaba planeando lanzar una nueva canción? La inesperada pregunta de su padre lo tomó por sorpresa. Aún no le había contado a Arie sus planes. ¿Eh? Su padre se quedó desconcertado por un momento antes de responder rápidamente. ¿De verdad tienes una canción nueva? ¿Desde cuándo? He estado trabajando en algo durante un tiempo, explicó Kaminari. Como UA comienza pronto, no estaba seguro de tener tiempo para la música, así que pensé que lanzaría mi segundo sencillo antes. Hizo una pausa, todavía desconcertado. Pero en serio, ¿cómo supiste de la nueva canción? Su padre soltó una pequeña risa y explicó la llamada de MTV, mencionando que querían más contenidos y iban a centrarse en promocionarlo. La sorpresa inicial de Kaminari dio paso rápidamente a la comprensión. No le sorprendió demasiado el interés de MTV. Después de todo, Only My Railgun era una canción sólida y sus ventas habían sido bastante prometedoras. Sin embargo, lo que Kaminari no se dio cuenta fue que la repentina atención no se debía solo a la calidad de su canción. Sin el contexto de un anime popular o una fama establecida, Only My Railgun habría sido solo otra buena canción en un mar de música. Además, otros artistas en la plataforma tenían cifras de ventas similares o incluso mejores. En circunstancias normales, un segundo impulso promocional no sucedería hasta que un segundo éxito estuviera en la bolsa. Pero gracias a una cierta intervención, Kaminari estaba a punto de tener una oportunidad única. Papá, estoy abajo. Voy a subir ahora para empezar a grabar, dijo Kaminari mientras se unía a un grupo de oficinistas que entraban al edificio de 20 pisos. Ya estás aquí. La voz de su padre se alzó con una mezcla de sorpresa y alivio. Genial. Prepararé todo de inmediato. Después de colgar, su padre salió de su oficina con una oleada de emoción. Estaba ansioso por escuchar cómo sonaría la nueva canción de Kaminari. Después de todo, la canción anterior había subido al 7º lugar en las listas de ventas, sin ninguna promoción sustancial. Casi todo su éxito se debía a la calidad de la canción, y el resto se podía atribuir a la intrigante personalidad de Kaminari. No se podía negar que la llamativa apariencia del chico había llamado la atención de más de un oyente. No está mal para un chico de 15 años, pensó el padre de Kaminari con una sonrisa mientras se apresuraba por el pasillo. Kaminari siguió a su padre hasta un estudio de grabación pequeño pero bien equipado ubicado dentro del edificio de la empresa. Era una instalación inusual para una empresa de juguetes que se especializaba en productos de Pikachu, pero su padre no había escatimado en gastos para montar un estudio decente solo para él. El estudio incluso contaba con un ingeniero de sonido profesional, Dawu, de guardia. Si bien Dawu no era particularmente famoso en la industria, tenía habilidades más que suficientes para manejar las necesidades del estudio. Su trabajo principal era mantener el equipo y asegurarse de que todo funcionara sin problemas cada vez que Kaminari necesitaba grabar. Dawu, Kaminari está listo para grabar una nueva canción, anunció su padre cuando entraron en la habitación. Dawu estaba recostado en un sofá, absorto en un juego en su teléfono. Se levantó de un salto en cuanto vio al presidente. Sí, señor. Balbuceó Dawu, guardando rápidamente su teléfono y luciendo un poco avergonzado. Pero antes de que pudiera decir nada más, el padre de Kaminari hizo un gesto con la mano con desdén. No te preocupes por eso. Simplemente prepara el equipo y no te descontarán nada de tu sueldo. Toma, aquí tiene la partitura y la letra, dijo Kaminari, entregándole a Dawu una unidad USB. Dawu, ajustándose las gafas, tomó el disco con ambas manos y se dirigió a la mesa de mezclas para comenzar a prepararlo todo. Como otaku y ávido fanático del anime, le había encantado Only My Railgun. Solo había una cosa que sentía que faltaba. Pensaba que la canción habría sido incluso mejor si la hubiera cantado una chica. La idea de que una voz femenina diera vida a esa letra le había hecho desear que la canción tuviera una vocalista diferente. Miró a Kaminari, que estaba de pie en la cabina de sonido con su cabello rubio, resaltado por una raya negra con forma de rayo.
Si tan solo el joven maestro fuera una niña, reaccionó Dawu, medio en broma. Definitivamente sería un ídolo lindo. Lo que no sabía es que si Kaminari hubiera tenido alguna idea de esos pensamientos, Dawu muy bien podría haberse encontrado en el lado receptor de una sacudida muy desagradable. Mientras tanto, Kaminari ya había ocupado su lugar en la cabina de grabación, posicionándose frente al micrófono. Se tomó un momento para ajustar su respiración y entrar en el estado mental adecuado. Le tomó 2 minutos completos antes de sentirse listo, levantando su mano en un gesto de OK hacia Dawu. Esta canción será mi regalo, pensó Kaminari. Para marcar el comienzo de algo nuevo. Es para mí, para los futuros estudiantes y profesores de la UA y para todos los que sueñan con convertirse en héroes. Mientras los dedos de Kaminari se apretaban sobre el soporte del micrófono, el rasgueo rítmico de una guitarra eléctrica llenó el estudio, seguido por el poderoso ritmo de la batería. Esta no era una canción cualquiera. Era un himno para aquellos que se atrevían a soñar en grande, a elevarse por encima de lo ordinario. Y así, el segundo sencillo de Kaminari comenzó a cobrar vida. Chapter 19. Pokémon. Después de pasar 2 horas grabando la versión inicial de la nueva canción, Kaminari dejó el resto del trabajo de postproducción a Dawu, que parecía inusualmente entusiasmado. Kaminari se dirigió entonces a un estudio de fotografía profesional en Tokio, acompañado por la secretaria de su padre. La cadena japonesa MTV había solicitado algunas fotos de alta calidad para acompañar el lanzamiento del nuevo sencillo. Actualmente, el Pearl de Kaminari en el sitio web solo tenía una sola foto, su imagen de Pearl principal. Aunque en la ciudad de Saitama había algunos estudios de fotografía, no eran particularmente conocidos, por lo que su padre, el presidente de Kaminari Toito, decidió enviar a Kaminari a un estudio conocido en Tokio. El trayecto no fue un gran problema, ya que Tokio estaba a poca distancia en coche de Saitama y podían regresar fácilmente el mismo día. Si no, siempre podían pasar la noche allí. Pero resultó que Kaminari logró terminar la sesión de fotos y regresar a casa a las 7 de la tarde, gracias al coche de la empresa y a la secretaria que lo llevó. Aunque la sesión de fotografía en el famoso estudio no duró demasiado, solo tomó 7 fotos en total, la calidad fue innegable. El fotógrafo profesional y el equipo de primera marca marcaron la diferencia. Por supuesto, Kaminari no pudo evitar pensar que su propia belleza jugó un papel importante. Entre las fotos, había 2 que a Kaminari le llamaron especialmente la atención, pues encajaban perfectamente con el tema de su nueva canción, Hero. En una de las fotografías aparecía Kaminari sentado solo en un escritorio en una habitación con poca luz, con una banda blanca con la palabra Victoria escrita en la frente. La única fuente de luz era una pequeña lámpara de Pikachu a su lado, que proyectaba un cálido resplandor sobre su rostro concentrado y juvenil. El entorno, combinado con la expresión decidida de Kaminari, encapsulaba perfectamente el mensaje de la canción sobre la perseverancia y el esfuerzo por alcanzar las metas. La otra foto fue tomada al aire libre, con Kaminari haciendo acciones bajo el sol abrasador. No llevaba camisa, lo que revelaba un físico tonicado cubierto de sudor, mientras que su rostro mostraba una mirada de intensa concentración, con los dientes apretados y los músculos tensos. La determinación en sus ojos hablaba de una determinación inquebrantable de seguir adelante sin importar los obstáculos. Estas fotos resonaron con la letra de la canción. Un hombre debe ser fuerte por los demás. Muerde la bala. Esté decidido a perseverar hasta el final. No importa si te caes. Simplemente levántate de nuevo. Eso es todo, si puedes hacerlo y eres un héroe. Kaminari eligió Hero como su segundo sencillo porque no era solo una canción sobre él mismo. Era una canción para todos los aspirantes a héroes, un homenaje a los estudiantes del curso de héroes de la escuela secundaria de la UA y un mensaje para todos los que están ahí fuera, ya sea que persigan sus sueños o simplemente intenten superar el día. La idea central de la canción era que cualquiera puede ser un héroe, no solo los profesionales que vemos en la televisión, sino personas comunes que reúnen el coraje para enfrentar los desafíos de la vida. En esta sociedad sobrehumana donde los héroes profesionales formaban parte de la vida cotidiana, había muchas canciones con temas de héroes. Pero Kaminari se dio cuenta de que la mayoría de ellas alababan las hazañas de los héroes consagrados o romantizaban la profesión de héroe. Pocos, si es que había alguno, aceptaban el mensaje de que todo el mundo puede ser un héroe. Estaba decidido a llenar ese vacío.
Cuando llegó a casa, el aroma de la cena recién hecha lo invadió antes de llegar a la cocina. Su madre lo estaba esperando con una comida caliente, pero Kaminari primero les envió a ella y a su padre las fotos del estudio a través de su teléfono y luego se fue directo a la ducha. Durante la cena, su madre no pudo ocultar su emoción por las fotos, e incluso sugirió que imprimieran algunas para colgarlas en las paredes. ¿Dónde los vas a poner? Preguntó Kaminari, señalando el cuadro enmarcado que colgaba sobre el televisor en la sala de estar. Era una representación de Kaminari con los brazos cruzados con Konanza, con un alegre Pikachu de pie a su lado. Eso no es una foto, es un cuadro, le corrigió su madre con una sonrisa. Y no te preocupes por el espacio. Podríamos colgarlos en tu habitación o incluso en el baño. ¿El baño? Kaminari y su padre se congelaron ante la sugerencia. Mientras reían, la mirada de Kaminari se detuvo en el cuadro y una idea surgió en su mente. Recordó que, cuando era más pequeño, su madre había dibujado el primer Pikachu real para él después de que él mismo hubiera dibujado una versión rudimentaria. En cierto sentido, ella fue la primera persona que dio vida a Pikachu en este mundo. Mamá, dijo Kaminari de repente, ¿qué te parece si dibujas más Pokémon? ¿O incluso te encargas de la creación de nuevos Pokémon por completo? Yo. Su madre parpadeó sorprendida. ¿De verdad crees que podría hacer eso? Kaminari asintió con entusiasmo. Por supuesto. Eres muy bueno dibujando y me enseñaste todo lo que sé. Además, me vendría bien algo de ayuda para ampliar la lista de Pokémon. Su madre dudó y miró al padre de Kaminari, que estaba sentado al otro lado de la mesa. Bueno, si crees que podría hacerlo. El padre de Kaminari se quedó pensativo, mientras se acariciaba la barbilla. No se oponía a la idea, su esposa había estudiado arte y siempre le había apasionado la pintura. Además, le daría algo significativo que hacer y, al mismo tiempo, estaría cerca de la familia. Él asintió. Claro, ¿por qué no? Kaminari puede compartir las ideas contigo y tú puedes encargarte de las ilustraciones. Genial. Exclamó Kaminari. Estaba emocionado no solo por la ayuda, sino también por su madre. De esta manera, incluso cuando estoy ocupado en la UA, podemos colaborar en la creación de nuevos Pokémon. Y hablando de expansión, intervino su padre, he estado hablando con la empresa sobre convertir el concepto de Pokémon en una serie manga. Con el tiempo podría evolucionar hacia un anime, juegos o incluso películas. ¿Qué opinas? Los ojos de Kaminari se iluminaron. Eso suena increíble. Pero no tendré tiempo para dibujar cómics yo mismo. Podrías contratar a un dibujante de manga para que adapte los escenarios que se me ocurran. Sabía que la historia del manga probablemente se desviaría de la de su vida anterior y que el protagonista ni siquiera sería Ash Ketchum. Pero en su opinión, el verdadero encanto de Pokémon no estaba ligado a ningún personaje o trama en particular. Se trataba de los Pokémon en sí. Mientras el mundo estuviera lleno de criaturas cautivadoras, la serie prosperaría. Por supuesto, añadió Kaminari, el protagonista tiene que empezar con un Pikachu. Eso no es negociable. En realidad, y los ojos de Kaminari brillaron con una repentina inspiración. ¿Por qué no convertirme en el protagonista del manga? Podría seguirnos a mí y a Pikachu mientras viajamos por el mundo y nos encontramos con diferentes Pokémon. Sus padres intercambiaron una mirada. La idea tenía mérito, e imaginarse a su hijo como un personaje de manga embarcándose en aventuras era innegablemente atractivo. Incluso podían imaginarlo algún día apareciendo en la televisión como parte del mundo Pokémon. Creo que es una idea genial, dijo su padre con una sonrisa. Hagámoslo. Chapter 20. Mediocre Kaminari. En la sala de conferencias de la escuela secundaria UA, los profesores del curso de héroes se reunieron para discutir un tema inesperado justo 2 días antes del examen de ingreso. Si bien los preparativos para los próximos exámenes estaban casi completos, la reunión de hoy había sido convocada específicamente para abordar un candidato en particular. Hace unos días, Mig, uno de los miembros de la facultad, había propuesto formalmente que Kaminari Denki fuera considerado para la admisión como estudiante recomendado. La evaluación para los estudiantes recomendados estaba programada para mañana, un día antes del examen de ingreso regular. La evaluación para estos estudiantes era más bien una formalidad, destinada a garantizar que sus habilidades reales coincidieran con la información del archivo. Comencemos, dijo el director, sentado a la cabecera de la mesa.
Su voz era tranquila y su expresión tan gentil como siempre. A pesar de parecer un ratón blanco grande y esponjoso, nadie en la sala encontró su apariencia inusual. En este mundo de dones, donde las habilidades sobrehumanas y las mutaciones extrañas eran la norma, la apariencia del director no estaba fuera de lugar. La información sobre Kaminari Denki está frente a ustedes, continuó el director. Por favor, tómense un momento para familiarizarse con ella. ¡Guau! Exclamó Present Mick, el héroe de la voz enérgica, después de echar un vistazo rápido al archivo. Desde la escuela primaria hasta la secundaria, obtuvo calificaciones perfectas en todas las materias, incluida la educación física. Tenemos un verdadero prodigio aquí. Su don se basa en la electricidad, ¿eh? Señaló a Izawa, el profesor de pelo largo y aspecto siempre cansado, con un tono despreocupado mientras examinaba el Pearl de Kaminari. Los dones de tipo relámpago son notoriamente difíciles de controlar. Es por eso que rara vez se ven muchos héroes de primer nivel con esas habilidades. Es cierto, añadió Recovery Girl, una mujer mayor con bata blanca de laboratorio. La mayoría de las personas con peculiaridades relacionadas con la electricidad acaban desempeñando funciones de apoyo, especialmente en campos como el desarrollo de equipos. Sus peculiaridades se prestan bien a esas aplicaciones. Mig, quien había propuesto a Kaminari como candidato recomendado, habló. Ella contó el incidente ocurrido hace unos días en el Parque Oniya, donde Kaminari había usado lo que parecía ser una desfibrilación eléctrica para salvar una vida. Su nivel de control sobre su don había sido extraordinariamente preciso, lo suficiente como para que ella lo notara. Hizo una pausa antes de admitir. Más tarde descubrí que su don cura oficialmente como electricación, no desfibrilador, como armó en ese momento. Si bien al principio me irritó que mintiera en una situación tan crítica, me hizo darme cuenta de lo no que debe ser su control sobre la electricidad. Sus palabras llamaron la atención de la sala. Si Kaminari había estado usando un don de tipo electricación para realizar la desfibrilación, implicaba un nivel de precisión y control comparable al de un héroe profesional experimentado. Los profesores se quedaron en silencio, considerando las implicaciones. Tal hazaña requeriría no solo un alto grado de habilidad, sino también una compostura notable para alguien tan joven. Bueno, parece que tiene el potencial para ser un héroe sólido, comentó uno de los profesores, resumiendo el sentimiento general en la sala. Sin embargo, Olmig, el símbolo de la paz y el héroe más famoso de Japón, parecía estar pensando en algo diferente. El hombre alto, de cabello rubio y equillo recogido, estaba perdido en sus pensamientos, recordando algo que Kaminari había dicho antes de abandonar la escena en Omiya. Aquellos que rompen las reglas son escoria, pero aquellos que abandonan a los demás son peores que la escoria, esa es una gran frase. Pensó Olmig, con los ojos brillantes. Las palabras de Kaminari habían tocado una bra sensible en él, recordándole a un joven que había tomado bajo su protección recientemente, un niño sin don, con una salud física frágil y una personalidad tímida, pero que aún así se lanzaba al peligro para salvar a su amigo. Quiero ser como Olmig y convertirme en el héroe más fuerte. Eso fue lo que el joven Midoriya había declarado con una resolución inquebrantable. Pero con solo 2 días antes del examen de ingreso, Olmig no pudo evitar preocuparse por si el chico podría completar la tarea de entrenamiento que le habían asignado. Mientras Olmig se perdía en sus pensamientos sobre su futuro sucesor, los otros profesores continuaron discutiendo las habilidades de Kaminari. Sí, hipotéticamente hablando, empezó Aizawa, su tono tan frío y lógico como siempre. ¿Qué pasaría si la aparente desfibrilación de Kaminari no fuera una cuestión de control superior, sino más bien una mera coincidencia? ¿Qué pasaría si la salida eléctrica de Sudon fuera simplemente el nivel correcto para esa aplicación en particular? La sala quedó en silencio. Medianoche sintió un escalofrío momentáneo. No se le había ocurrido que una explicación así pudiera ser más plausible que la idea de que una joven de 15 años poseyera un dominio del control eléctrico a la altura de los mejores héroes. Pero incluso si ese es el caso, respondió, el historial académico perfecto de Kaminari aún debería calificarlo como un estudiante recomendado. Tengo algunas ideas al respecto, intervino el director, con su voz tranquila que atravesó la tensión. Mig, que había comenzado a ponerse a la defensiva, se calmó mientras hablaba. Revisé el expediente de Kaminari Denki cuando llegó por primera vez y estoy muy consciente de su impecable desempeño académico, continuó. Si fuera cualquier otro año, sin duda sería candidato a una recomendación basada únicamente en sus calificaciones.
Pero este año no, añadió el director con un dejo de pesar. En comparación con los 3 estudiantes que ya han sido seleccionados como candidatos recomendados, Yoarashi Jinasa, Todoroki Shoto y Yaoyorozu Momo, las habilidades generales de Kaminari son relativamente mediocres. Mediocre. Mignight estaba visiblemente desconcertado. El historial de Kaminari era lo más cercano a la perfección que se podía conseguir. Si eso se consideraba mediocre, ¿qué estándar estaban aplicando? Entiendo su sorpresa, dijo el director con gentileza, pero cuando lo compara directamente con nuestros estudiantes recomendados actuales, sus capacidades en todas las áreas son insuficientes. Continuó explicando. Para las habilidades basadas en don, incluso si Kaminari es capaz de usar electricación para la desbrilación, sugiere una competencia en el control de don pero no necesariamente efectividad en combate. Torbellino de Inasa y medio frío medio caliente de Todoroki son mucho más versátiles y poderosos para escenarios de combate. En cuanto a la excelencia académica, los conocimientos de Yaoyorozu Momo ya se extienden a materias avanzadas como la estructura molecular de los materiales. Si bien Kaminari puede haber obtenido calificaciones perfectas, Yaoyorozu ya está aplicando sus conocimientos a un nivel que va más allá de las materias escolares típicas. El tono del director se tornó más solemne. Kaminari Denki puede ser una persona polifacética en comparación con el candidato promedio, pero en términos de lo que buscamos en los estudiantes recomendados este año, le falta una cualidad destacada que lo distinga del resto. Mignight apretó los puños, pero no interrumpió. Podía ver que el director hablaba por preocupación por el futuro de Kaminari, no descartando su potencial por completo. En el mundo actual, continuó el director, donde el número de héroes profesionales está llegando a la saturación, debemos priorizar a aquellos que demuestran una promesa excepcional. Kaminari puede ser más adecuado para un papel de apoyo en la industria de los héroes o incluso encontrar un lugar en el departamento de apoyo, donde sus talentos con la electricidad podrían aprovecharse mejor. La conclusión del director fue clara. Por lo tanto, la decisión de esta reunión es que Kaminari Denki no será aceptado como estudiante recomendado. Participará en el examen de ingreso regular junto con los demás solicitantes. A medida que la reunión se acercaba a Suene, Mignight no pudo evitar sentirse enconicto. Creía en el potencial de Kaminari, pero la realidad era que la UA era un lugar donde solo los talentos más extraordinarios podían brillar. Aún así, no podía quitarse de encima la sensación de que el viaje de Kaminari estaba lejos de terminar.